denominado supervisor de obras públicas. Dentro de ello es importante que ustedes sepan que la pertinencia de este profesional es en varios ámbitos, ¿no? En la parte pública, privada, pero de las obras, ¿no? Un supervisor, así como un residente de obras, pues su campo de acción es en las obras públicas o también puede ser en obras privadas. Pero nosotros básicamente vamos a fortalecer el tema de este profesional supervisor en el campo público, ¿sí? Y para ello vamos a iniciar el tema del día de hoy, indicándoles qué será una obra. Así como lo hicimos para el residente, también es importante dar esos lineamientos en este contexto del supervisor. Para ello decimos que en lo que refiere a las obras públicas, estas, según el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, la 3022.5, en su anexo único, anexo de definiciones, nos indica que las obras son bienes inmuebles, correcto. Y lo que refiere a bienes inmuebles, pues lo tipifica las construcciones, reconstrucciones, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación. ¿Sí? O sea, básicamente vamos a decir, lo engloba a obras como un bien inmueble. Y a su vez nos dice que dentro de estos bienes inmuebles están todo lo que acabo de mencionar, que no solamente son construcciones las obras, sino también las habilitaciones, las demoliciones, las renovaciones, el mejoramiento. Entendiéndose que los bienes inmuebles son aquellos que no pueden ser transportados sin perder su esencia, su naturaleza o su forma. Asimismo, nos dice que la tierra y todo lo que se le adhiere se inmoviliza. ¿De quiénes? Ya decíamos de la construcción, de remodelación, pero básicamente si hablamos de los tipos de estas construcciones o reconstrucción, pues se está refiriendo a este tipo de infraestructuras a su vez, ¿no? Como edificaciones, estructuras hidráulicas, las excavaciones, las perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, ¿sí? Entonces empezamos conociendo que el supervisor va a tener su injerencia dentro de estas obras en general. ¿Ya? Vamos a conocer más adelante ya el tema público, pero en general el supervisor tiene la injerencia dentro de estos aspectos, ¿sí? Construcción, vuelvo a repetir, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación. Asimismo, este reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, número 3022.5, en su anexo único, anexo de definiciones, nos indica que las obras requieren ciertas condiciones para poder, pues, ejecutarse. En líneas generales, porque en realidad si puntualizamos, pues habrá muchas más, pero en líneas generales, pues tenemos que las obras requieren de una dirección técnica, es decir, al profesional residente y supervisor. También se requiere de este expediente técnico, un documento importantísimo para poder ejecutar un proyecto, y también se requiere de los recursos para poder ejecutar estas obras. Y básicamente sabemos pues que los recursos están referidos a la mano de obra, materiales y maquinaria y equipos, ¿sí? De otro lado, también conocer los actores de una obra. ¿Quiénes serán los actores de una obra? Por lo general, para la ejecución de una obra se presentan tres actores. Supervisor, que puede ser una persona natural o también una persona jurídica. El propietario, que puede ser el dueño o la entidad. Y el ejecutor, que puede ser el contratista o el constructor, ¿no? Entonces, estas son las personas involucradas, también vamos a decir en líneas generales, en lo que refiere a una, pues, obra, ¿no? Vamos hablando ahora ya un poquito de las obras públicas, porque acabamos de dar los lineamientos para lo que es una obra, ¿no? Pero vamos ahorita puntualizando en lo que es una obra pública. Y que va a ser el ámbito de muchos de ustedes, de muchos profesionales van a trabajar en las obras públicas. Y es ahí un poquito el tema delicado, ¿no? Que nosotros debemos de básicamente pues considerar, ¿no? Para poder estar al tanto con las normas, con las directivas, con los reglamentos. En cuanto a una obra pública, esta se entiende como aquella obra que es ejecutada por un organismo del Estado, ya sea por administración directa,
o indirecta, pero con recursos públicos, con el objetivo de mantener, ampliar y o mejorar la infraestructura en beneficio de los ciudadanos. ¿Sí? Entonces, las obras públicas, recapitulamos, son aquellas que son ejecutadas por el Estado, con recursos obviamente públicos. Y esta ejecución que va a hacer el Estado a través de sus diversas entidades lo puede hacer de manera directa y vendrá la ejecución presupuestaria directa, o lo puede hacer a través de terceros y vendrá la ejecución presupuestaria indirecta. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mejorar, ampliar las infraestructuras en beneficio, obviamente, de todos los ciudadanos, de todos los peruanos. Asimismo, indicarles que las obras públicas nacen en una necesidad pública. Por eso son obras públicas, van a atender la necesidad de diversas personas, pues, pero de orden público. Para poder nosotros atender esa necesidad, ¿no? Que hemos nosotros encontrado en ciertos sectores dentro de la jurisdicción que tiene cada entidad, vamos a tener que trabajar de la mano con el Invierte.p, que es un sistema que tenemos en el Perú para la gestión de estos proyectos públicos, ¿no? Este sistema, pues en cada una de sus etapas va declarando o se va evaluando y declarando la viabilidad hasta que se llegue a la ejecución de la obra pública y con eso, pues se solucione esta necesidad, ¿no?, que tiene la población. En cuanto a las obras públicas, como ya se mencionó, son proyectos que se hacen con recursos públicos, con recursos de todos nosotros los peruanos, y que el Estado pues lo descentraliza, ¿no?, a través de sus diferentes entidades públicas, ¿no?, ya sean gobiernos regionales, gobiernos distritales, ¿no?, provinciales. Ahora, en lo que refiere a esta gestión, como ya les mencionaba, de estos proyectos públicos para poder atender estas necesidades, se tiene que trabajar digamos, en concordancia con lo que nos indique el Invierte.p, la misma que nace en lo que es la programación multianual de inversiones y finaliza en lo que es el funcionamiento. Son 4 etapas que se tiene de este sistema Invierte.p. Nosotros, los supervisores o los residentes, ¿no?, o en línea general, los responsables en cuanto a la ejecución de un proyecto público, en cuanto a la parte ya de la obra misma, pues están dentro de la ejecución. Ahí está la pertinencia de estos profesionales, dentro de la etapa de ejecución. ¿Sí? Entonces, eso es importante para nosotros decir, sí, somos profesionales que vamos a estar a cargo del proyecto, pero ¿qué rol cumplimos dentro de este sistema que se maneja para proyectos públicos? Bueno, estamos dentro de la etapa 3. Dentro de la etapa 3 es donde nos necesitan, es donde también están nuestras responsabilidades, ¿sí? Y a su vez, dentro de esta etapa 3, ejecución, están constituidas por 2 subetapas. Por un lado tenemos la elaboración de los expedientes técnicos y por otro lado tenemos la ejecución de las obras. Y en lo que refiere al supervisor, pues no está dentro de lo que es el expediente, ¿no? Porque no es un supervisor de la elaboración del expediente, es un supervisor de la ejecución de esa obra. Entonces, la injerencia específicamente de este profesional del cual vamos a hablar el día de hoy está dentro de la subetapa llamada ejecución de obra. Dentro de esta subetapa se encuentra este profesional supervisor de obras, ¿ya? Muy bien, entonces eso, miren, ya por ahí un poquito nosotros nos vamos enmarcando, ¿no?, en este contexto de decir, sí, yo voy a cumplir un rol importante de ser responsable de este proyecto, pero en cumplimiento a este aspecto, ¿no?, que dentro del Perú se tiene un sistema que es el Invierte.p, el cual gestiona estos proyectos, y ya sabemos que estamos en la etapa ejecución. De otro lado, es importante también que como supervisores de obras sepan que muchos tal vez ya lo conocen, otros que están de repente aspirantes a poder ser supervisores también lo deben de conocer, ¿no? En cuanto a la ejecución presupuestaria de obras, ¿cuántas ejecuciones presupuestarias de obras tenemos? Según el artículo 59, ¿sí?, llamada Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, nos indica cuáles son las modalidades de ejecuciones presupuestales de las obras.
y nos refieren que tenemos dos, la ejecución presupuestaria indirecta y la ejecución presupuestaria directa. La ejecución presupuestaria indirecta es aquella que se hace entre una entidad del Estado y una entidad privada. La ejecución presupuestaria indirecta, ojo, se hace entre una entidad pública y una entidad privada. ¿Y quién va o qué va a regir de por medio para ese, digamos, esta relación que se va a dar? Un contrato. Y las normas que van a regir en la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento. ¿Sí? También tenemos como ejecución presupuestaria indirecta aquella que se hace entre una entidad pública y otra entidad pública, pero que para ello se va a tener que ceñir a un convenio, ¿no? Hay un convenio de por medio y las normas se van a tener que definir entre ambas instituciones públicas. Eso es en cuanto a la ejecución presupuestaria indirecta. Y también tenemos la ejecución presupuestaria directa. La ejecución presupuestaria directa es aquella que se hace, digamos que lo ejecuta la misma entidad, ¿no? La propia entidad ejecuta sus proyectos y para ello se va a tener que... Bien, en cuanto ya conocimos aquí sobre las ejecuciones presupuestarias de las obras y ahora vamos a hablar un poquito de ellas, ¿no? En cuanto a la ejecución presupuestaria indirecta, la que es más, vamos a decir, por decirlo, de las dos ejecuciones presupuestarias, vamos a elegir básicamente a las obras por contrata y a las obras, bueno, por administración directa, la que se gestiona entre una entidad pública y un tercero, y la cual gestiona la misma entidad. Respecto a eso, hablamos en primer lugar de las obras por contrata o de las ejecuciones presupuestarias indirectas. En algunos casos también, cuando se refieren a las obras por contratas, también lo indican como ejecución presupuestaria indirecta. Ya decíamos que esta tiene un marco normativo, que es la Ley de Contrataciones con el Estado, la 30225, y su reglamento a través del Decreto Supremo 344-2018-EF. Estas obras, que son llamadas por contrata, son aquellas que se van a tener que gestionar a través de un proceso de selección encargada para la ejecución de la obra, ¿no? Que va a tener que, o sea, lo debió ejecutar la entidad, pero como no está en la capacidad, lo va a ejecutar un tercero, donde para eso se va a tener que hacer a través de un procedimiento de selección. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir la entidad para convocar a una obra por contrata? Porque no es tampoco de, así como se dice, de forma así muy simple o de una forma arbitraria, que ellos van a decir, no, decido que esta obra es por contrata, esta obra por administración directa. No es así, de fácil. Se tiene que cumplir ciertos requisitos para que la entidad convoque sus proyectos o sus obras por esta modalidad contrata. Los requisitos que debe cumplir la entidad para convocar a una obra por contrata son los siguientes, que en primer lugar se cuente con un expediente de contratación aprobado de cada una de las contrataciones que se está pretendiendo licitar y que eso debe de estar también registrado en el PAC, en el Plan Anual de Contrataciones, ¿no? Lo dice ahí en el segundo ítem. Segundo, debe de contarse con un expediente técnico aprobado, tener una asignación presupuestal para ese proyecto, también tener disponibilidad física del terreno, una declaratoria de la viabilidad de ese proyecto, además también haber designado al comité de selección cuando corresponda y contar con los documentos del procedimiento de selección aprobados que se publican con la convocatoria. Esos son los requisitos, miren, que tiene que cumplir la entidad para que pueda convocar a esta modalidad. Luego tenemos otra ejecución presupuestaria, ¿no? Llamada directa, o mejor dicho, también obras por administración directa. Este tipo de obras se va a tener que trabajar con la resolución de Contraloría, la 195-88-CG, es la que rige para este tipo de ejecuciones presupuestarias. Este tipo de, digamos, de ejecuciones
se definen como aquellas que se produce por una entidad ejecutora del pliego, con su personal, con su infraestructura, y es el ejecutor directo de dicha obra pública. ¿Cuáles son los requisitos? Miren ustedes también, para la ejecución presupuestaria directa de obras públicas o llamadas administraciones directas, porque también hay requisitos. No es que la entidad también de la noche a la mañana, no, como les decía, no es que al azar o porque a mí se me ocurrió, porque yo creo que es lo más conveniente, digo, tú vas por contrata, tu proyecto te vas por contrata y tú te vas por administración directa. Tiene que ser sustentado. Recuerden, estamos en una obra pública. No podemos hacer las cosas de esa forma arbitraria. Nos puede costar caro eso, ¿sí? Entonces, en cuanto al requisito, nos dice que para fines del control gubernamental y en este marco de la ejecución técnicas que garanticen que estas obras sean ejecutadas de manera correcta, eficiente, eficaces y transparentes, en cuanto a la utilización, en cuanto a la gestión que se haga de estos recursos y bienes del Estado, la Contraloría General de la República verificará que tratándose de la ejecución presupuestaria de estas obras públicas por administración directa, cumplan con los siguientes requisitos. Y esto es algo importante, miren, que a veces las entidades públicas lo obvian, ¿sí? El de realizar informes técnicos, legales y presupuestarios favorables por parte de las unidades orgánicas que sean responsables y en las cuales sustenten la capacidad de la entidad pública para que ellos puedan gestionar adecuadamente esta ejecución presupuestaria directa de la respectiva obra. Contar también con un expediente técnico aprobado y también algunas de las condiciones que hablamos en obras por contrata, como disponibilidad del terreno, contar con asignación presupuestal también, ¿no? Entonces, pero esta parte inicial es algo, vamos a decir, determinante, ¿sí? No podemos ejecutar proyectos por administración directa si usted no lo sustenta. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo decir ya, este proyecto será por administración directa y luego no pasa que no tengo ni siquiera una maquinaria. Y yo en mi expediente no contemplé, por ejemplo, en los APUs, el costo de el tema de tenemos el costo de posesión, porque sobra por administración directa y no te tengo por qué pagar por la compra de maquinaria, pero si no tengo la maquinaria. Y así hay muchas cosas que en función a la forma de ejecución se tiene que realizar, como es la parte de presupuestos. Entonces, esto es algo serio, no es cosa de juego. Y sobre todo que acá entra a tallar la Contraloría. Pónganse que auditen esa obra y que alguien que no tiene ningún sustento, y peor aún, de repente en la fase de ejecución vienen los problemas, vienen las inconsistencias, las deficiencias, que no podemos terminar esa obra y cómo se gestó esta obra. A ver, vamos a pedirles los informes y se dan con la sorpresa que nada de esto hay, mire. Entonces, por eso, para ocupar cargos públicos, para ejecutar proyectos, para trabajar en la gestión pública, tenemos que estar de la mano con la parte normativa. El desconocimiento nos puede llevar a consecuencias, pues, graves, ¿no? Leves, graves, bueno, de todo puede pasar. Entonces, por ahí tenemos que tener en cuenta estos lineamientos, que son los iniciales, ¿no? Que son los iniciales, ¿no? Fase diseño. Otra de las cosas que vamos hoy día un poquito hablándoles es de los sistemas de contratación. Recuerden, una cosa son formas de ejecución o ejecución presupuestaria, que quiere decir cómo ejecutarás la obra, cómo se va a desarrollar. ¿Lo va a desarrollar la misma entidad o lo va a desarrollar un tercero? Eso es forma de ejecución. Y ahí hemos entendido que existen dos formas de ejecuciones, ¿no? Las directas y las indirectas. Es cómo se está gestionando la ejecución de ese proyecto, ¿no? ¿Quién lo realiza? Y otra cosa es los sistemas de contratación, es decir, cómo te voy a contratar con fines de pago, cómo se te tiene que pagar. Se te tiene que pagar todo, se te tienen que pagar en función a lo que te contraté, se tiene que pagar en función a lo que realmente ejecutas en las obras. ¿Cómo es esa cosa? ¿No? Entonces, respecto a ello, tenemos los sistemas de contratación.
Y estos sistemas de contratación están referidos también en el artículo 14 del Decreto Supremo el 344-2018-F, el mismo que nos dice que hay sistemas de contratación tanto para la contratación de ejecución de obras como para las consultoras de obras y adquisiciones relacionadas a las obras. El día de hoy nos interesa más que todo fortalecer el tema de las contrataciones, de los sistemas de contratación aplicables a las ejecuciones de obras. Y para ello entendemos que hay 3 sistemas de contratación: suma alzada, precios unitarios y el sistema mixto. Cada uno de estos tiene sus propias características, obviamente, por eso son diferentes, ¿no? Tienen sus propios mecanismos en cuanto a cómo se les va a contratar. Para ello, primero vamos a ir a este sistema de contratación suma alzada. En este sistema de contratación a suma alzada, básicamente va a regir para obras por contrato. ¿Ya? Para obras por contrato. En cuanto a estas obras por contrato, las obras, sabemos que hay 2 formas de ejecuciones: obra por contrato y obra por administración directa. En lo que refiere al sistema de contratación suma alzada, esto solamente entra a tallar a obras por contrato, ya, y básicamente ahí, ¿no? En obras por contrato. Ahora, este sistema de contratación, que es el de suma alzada, se recomienda que se aplique para aquellos proyectos en donde se sepa las cantidades, las magnitudes y calidades, y estas estén totalmente definidas en los planos, especificaciones técnicas, memoria ejecutiva y presupuesto. Mejor dicho, que se sepa de una u otra manera con exactitud que estas cantidades, magnitudes y calidades pues son las correctas. ¿Me entienden? Cuando básicamente se entiende que en un proyecto yo guardo relación con lo que me están indicando, pues lo haré por suma alzada. Esto es recomendable para obras verticales, por ejemplo, obras de edificación. Y aquí la propuesta con este sistema de contratación suma alzada, la propuesta es por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. ¿Sí? Es por eso que aquí no se considera ni los mayores metrados respecto a una partida, ni los menores metrados respecto a las partidas también. Todo es en función a este monto del contrato, al presupuesto y también al plazo. Pero lo que sí tenemos aquí algo en particular de este sistema de contratación es el orden de prelación, el orden de importancia. Y aquí se sabe, por ejemplo, que lo que manda son los planos. En un sistema de contratación a suma alzada, lo que mandan son los planos. Luego tenemos a las especificaciones técnicas. Luego memoria descriptiva y finalmente presupuestos. ¿Sí? Entonces, eso nos va a servir para que cuando ustedes estén con algunas incertidumbres en sus proyectos, recuerden cuál es el sistema o el orden de importancia. Recuerden cuál es el sistema en cuanto a la contratación y por lo tanto recuerden cuál es el orden de importancia en estos. Aquí en suma alzada saben que lo que prevalece son los planos sobre cada una de las partes del expediente que se está mostrando. También se decía que en este sistema de contratación no hay ni deductivos ni mayores metrados. Vale lo que contrataste, no lo que ejecutaste, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que estamos haciendo un puesto de salud, es una obra de edificación, es una obra vertical, y por lo tanto se recomienda que sea suma alzada. En el expediente, en el componente planos, se indica que los pisos serán de terrazo pulido. En el componente especificaciones técnicas se indica que los pisos serán de cerámicos. En el componente memoria descriptiva se indica que los pisos serán de losetas vinílicas. Y finalmente en los presupuestos se indica que los pisos serán de loseta veneciana. Ustedes pueden tener esos casos en sus proyectos. Entonces, ante ello, ustedes tienen que recordar, ya es suma alzada. Perfecto, hay un orden de prelación, hay un orden de importancia. Aquí mandan los planos. Entonces, si están los planos, eso ejecuto. Si tus planos te dicen terrazo pulido, pues eso ejecutas. Pero se va a pagar
como loseta veneciana. ¿Entiendes? Porque así está tu presupuesto y yo te estoy contratando por ese monto del expediente y por ese tiempo. Así hagas más de la partida o así hagas menos o así hay esas, vamos a decir, incongruencias, lo que debes de un poquito interiorizar es que lo que vale son los planos. Además, podemos también en la parte de las valorizaciones, ¿sí? Tener casos en donde en la última valorización ustedes puedan hacer de más, ustedes pueden hacer de menos respecto a tu meta, ¿no? Tu meta son 200 metros cuadrados, por ejemplo, de terrazo pulido. Eso es lo que es tu meta. Y en la penúltima valorización tú llegas a 190. En la última valorización hay una posibilidad que tú hagas menos o tú hagas más. Entonces eso no importará si estamos bajo suma alzada, porque aquí tú tendrías que cerrar en este caso con el metrado contratado, que son los 200. Entonces tú colocas ahí ¿cuánto? 10 metros cuadrados. Punto. Ingeniera, pero yo he hecho 10 metros cuadrados más, no importa porque no te puedo pagar mayor metrado, así que tú pones los 10. Ingeniero, he hecho menos, no importa, te pago todo porque aquí se basa en función a lo que contratamos, metrados contratados, ¿sí? ¿Qué pasa en el sistema de contratación a precios unitarios? En el sistema de contratación a precios unitarios, aquí esto se recomienda para formas de ejecución directa y contrata. Tanto las obras por administración directa como por contrata pueden ceñirse al sistema de contratación precios unitarios, ¿sí? Esto se recomienda o es aplicable para aquellos proyectos cuando no se conocen con exactitud o con precisión las cantidades o magnitudes requeridas. Esto es recomendable para obras horizontales, por ejemplo, obras de saneamiento, obras viales. Además, esto se valoriza en función a las cantidades realmente ejecutadas. Acá ya no hay que, no, si tú ejecutas menos, te pago igual, o si ejecutas más, te pago igual. No, acá es en función a las cantidades, perdón, realmente ejecutadas. Por ejemplo, si yo contraté 100 metros cuadrados de encofrado, pero ejecuté 80, pues valorizo los 80 y aquí me van a aplicar deductivo de la partida, que son 20 metros cuadrados. Si tengo la partida concreto y yo contraté 200 cubos, pero ejecuté 250, entonces, ¿cuánto valorizo? Lo realmente ejecutado, que son los 250 cubos. Aquí sí hay mayores metrados, sí te van a pagar eso de más que estás haciendo, no es como suma alzada que no te paga. ¿Entienden? Entonces aquí sí hacer hincapié, como los vamos a ver en la aplicabilidad, que si yo hago, por ejemplo, un mayor metrado, primero usted valoriza su hora principal, que está en función a los metrados que están en su expediente, y luego se valoriza estos mayores metrados o prestaciones adicionales que también pueden surgir. Las prestaciones adicionales pueden darse tanto en suma alzada como en precios unitarios, por si acaso. Entonces aquí en precios unitarios, si hay el tema de mayores metrados, pues te tengo que gestionar esos mayores metrados, te tengo que pagar, pero para eso recuerden, primero cierren la valorización de obra principal y luego se gestiona estos mayores metrados. Además, miren ustedes, pueden darse el caso que también, como en el caso anterior, ustedes tengan diferentes datos respecto a los componentes del expediente técnico. Por ejemplo, en los planos te indiquen que el asfalto es de 1 pulgada de espesor, luego que en las especificaciones sea de 1,5 pulgadas, que en las memorias descriptivas sea, por ejemplo, de 2 pulgadas de espesor, y que en los presupuestos de repente te indiquen que el pavimento es de 0,5 pulgada de espesor. Pregunta, ¿cómo le pagamos al contratista? La respuesta es, en este sistema no existen orden de prelación. Lo recomendable es hacer la consulta al proyectista, es decir, al consultor de la obra, para que determine lo que corresponda a utilizar en la obra, ¿sí? En cuanto al sistema de contratación mixto, esto aplica solamente para obras por contrato, ¿no? Y se entiende que cada sistema que dio lugar al mixto, pues se va a tener que trabajar bajo los mismos lineamientos indicados, ¿no? En suma alzada tendrá que trabajarse, por ejemplo,
Estamos en un condominio, ¿no? Que está compuesto tanto por edificios como también por la parte del saneamiento. Entonces, saneamiento se trabajará por precios unitarios y el tema de las edificaciones por suma alzada. Entonces, eso da lugar a un solo proyecto y en consecuencia el sistema será mixto. Entonces, cada uno de ellos tendrá que trabajarse, pues, ¿no? Con lo que corresponde a su sistema. Muy bien. Luego vamos hablando un poquito de en qué fase o etapa intervendrá el residente de la obra según la ley de contrataciones con el Estado. Vamos viendo un poquito de eso. En cuanto a la ley de contrataciones con el Estado, nos dice que la fase de ejecución contractual en la que intervienen estos profesionales es en la fase de ejecución contractual, ¿no? Ahí interviene tanto residente como supervisor. Vamos también hablando hasta ahí un poquito de los alcances. Creo yo que son base para los profesionales que estamos en el ejercicio de la carrera. Porque a veces nosotros también, eso es importante reconocer que a veces falta la humildad, ¿no? Pensamos que todo lo sabemos. Y esas cosas básicas, así pequeñas, de repente simple para muchos, a veces son determinantes también. Como se dice, no podemos nosotros minimizar nada en esta carrera, ¿no? Todo suma, todo cuenta. Los conceptos básicos, la parte normativa, la parte teórica, por ahí el tema de los software, las experiencias, el compartir con otros profesionales opiniones, todo suma en que nosotros vayamos haciendo nuestra labor cada día mejor. Porque no tenemos por qué ser perfectos, ni por qué no también equivocarnos. Somos seres humanos y nos podemos equivocar. Todos estamos en ese aprendizaje constante, ¿no? De equivocarnos, de mejorar, de decir, esta vez me equivoqué en ello y yo ya no me voy a equivocar, ¿no? Eso se llama mejora continua. Perdón. Entonces le decía que eso no está por ahí un poquito que no tanto nos juzguemos, ¿no? Pero sí, yo tengo que ser consciente como profesional en esta coyuntura en la que vivimos, que tenemos que estar al tanto de la parte normativa, sobre todo en el ejercicio de este profesional con esa investidura, ¿no? Que es el supervisor, que es la máxima autoridad en la obra. Es la máxima autoridad. Lo que diga él se cumple, se respeta. ¿Mm? Entonces eso nos obliga a que nosotros también seamos, digamos así, precisos en la información que transmitimos. Seamos justos, responsables, éticos en las decisiones que tomamos. Y para eso les va a ayudar todos esos aspectos, como les decía, estos conceptos básicos, la norma, la teoría, las experiencias, el haberse equivocado también es parte del aprendizaje. Quien no se equivoca no aprende. Quien no se equivoca no sabe cómo es estar en esa posición, ¿no? Entonces eso es parte de la vida. Ahora, hasta ahí ya culminamos. Estos alcances, digamos, básicos, importantes de saber la forma de ejecución, qué cosa es una obra pública, porque ustedes van a estar trabajando en las obras públicas y necesitan saber que esas son obras, son proyectos que se van a gestionar con dinero del Estado. Y ahí es lo delicado del asunto, que no es nuestro dinero de nosotros. A nosotros nos están encargando la dirección de ese proyecto, pero no somos los dueños de ese proyecto. Por lo tanto, usted se tiene que ceñir a lo que indican las normas, a lo que indiquen pues en la misma entidad, en los reglamentos que se tienen. Entonces, por ahí, esa base la vamos interiorizando, ¿sí? Segundo, en cuanto a los responsables de la ejecución de una obra son estos dos profesionales, residente y supervisor. Ingeniera, ¿y qué pasa con el de seguridad? Ingeniera, ¿qué pasa con el medioambiental? Ingeniera, ¿qué pasa con el arqueólogo? Pues ellos, de una u otra manera, no son los responsables de la ejecución de la obra. Son aquellos profesionales que un poquito haciendo réplica a los proyectos privados, es que la parte pública los ha ido incorporando, porque antes no se trabajaba así. Cuando yo recién empecé a trabajar, que ha sido hace 14 años, porque yo llevo en el ejercicio de la carrera 14 años, pues no había tanta cosa, ¿no? Era el residente y supervisor, punto. El residente ejecutaba la seguridad a medias, medias, como se dice.
¿no? Entonces, no había el tema de la seguridad y salud en el reglamento, por ejemplo, de metrados, así que lo hacía como él pensaba, más que todo con el tema de los CPPs. Entonces, básicamente por ahí se entiende que siempre, y el reglamento lo sigue enmarcando, que los responsables de una obra es residente y supervisor, y que ahora con esto que tenemos en las obras especialistas de tal, como 10 creo especialistas en un proyecto, es porque se ha hecho un poco réplica la parte de las obras privadas que han dado buenos resultados, sino que acá a veces, como siempre, la parte pública a veces no lo sabe aplicar adecuadamente. Se vale de tantos profesionales para que al final, más que todo, se vaya el dinero y no se haga realmente o no se logre el objetivo. El que haya tantos, vamos a decir, especialistas, es para que la obra salga mejor, ¿no creen ustedes? Es para que la obra tenga mejor control, salga con los aspectos de la calidad, digamos, más enmarcados dentro de lo que dice el expediente, porque hay muchas más profesionales ahí, especialistas, y cada uno cumpliendo su rol que le corresponde. Pero al final, ¿quién sigue siendo la responsable? Presidente y supervisor. Vamos a decir que los especialistas también tendrán lo suyo, claro. Ante algún problema van a tener su responsabilidad, está en su contrato. Pero ante la ley, ¿a quién le van a juzgar? Presidente, supervisor. Si hay un muerto en su obra, ¿ustedes creen que solamente van a ir con el SOMA? ¿O van a ser los dos profesionales que están ahí a cargo? A ver, ¿a quiénes creen? ¿Será solamente el SOMA o al de seguridad? No, ¿verdad? Van a ser estos dos profesionales principalmente, porque ellos son los responsables de la obra. Ya, entonces los demás sí tienen lo suyo, pero también le jala a estos dos responsables. Acá se muestra un cuadrito donde referente. A ver, está con un audio encendido. Ya estamos. Muy bien. Acá se muestra un cuadrito donde se indica a los profesionales responsables de las obras y se muestra en primer lugar la modalidad de ejecución presupuestaria, ¿no? Que tenemos la administración directa y la contrata. En cuanto al responsable de la ejecución, en la administración directa tenemos al residente de la obra o al inspector también en función al monto digamos, de la contratación, que nos indica que sea menor a 170 UITs. Y el responsable de la supervisión es el supervisor de obras. En cuanto a la modalidad de ejecución contrata, el responsable de la ejecución es el residente de la obra, pudiendo ser un ingeniero o arquitecto, según lo que indica el reglamento, y el responsable supervisor o inspector. Además, en este contexto, estimados participantes, miren, encontré por ahí algo también que siempre lo mencionan, pero que en esta exposición creí conveniente plasmarlo y que quede ahí marcado en la diapositiva, que cada vez que ustedes lo repasen, se los recuerde. Se está mostrando la norma G030, responsabilidades del Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Sí? Y voy a comenzar indicándoles algunos puntos, ¿no? Porque la verdad es extenso esta norma, igual en el material que he proporcionado a la empresa está toda la norma, ¿no? La G030, para que ustedes lo... Yo considero que cada uno de ustedes que está en el ejercicio de la carrera, léanlo detenidamente esta norma G030, porque es importante saber cuál es nuestra injerencia, hasta dónde nosotros realmente es nuestra responsabilidad y a quién le corresponde lo otro. Porque cuando yo no lo sé, trabajo a ciegas. Puede ser que me manden cosas que ni siquiera sea mi competencia y yo estoy haciendo intromisión de mis funciones. O puede ser que esté haciendo omisión también de mis funciones. Entonces yo les recomiendo, lean. Yo les he alcanzado, como le digo a la empresa, la norma G030 completa. Léanlo para que ustedes un poquito fortalezcan sus labores. Por ejemplo, consideré algunos extractos que les voy a indicar, ¿no? Pero esto lo tienen ustedes completo. En el subcapítulo 4, habla del ingeniero civil, por ejemplo, que sé que muchos de ustedes son ingenieros civiles, como que otros serán de otra carrera, o tal vez arquitectos, o simplemente un público que le interesa la parte, pues, de las ejecuciones, ¿no? De la construcción.
Entonces, respecto al ingeniero civil, nos dice el capítulo 4, que es un ingeniero, que el ingeniero civil es el responsable del diseño estructural de una edificación, el cual comprende los cálculos, las dimensiones de los componentes estructurales, de las especificaciones del proyecto estructural y las consideraciones de diseño sismorresistente. Asimismo, es responsable de la correspondencia de su proyecto de estructuras con el estudio de suelos del inmueble, materia de la ejecución del proyecto. Y en este estudio a su vez, es de responsabilidad del ingeniero que lo suscribe. Eso nos habla en el artículo 20, como que más que todo dirigido a un consultor, ¿no? En el capítulo 4 nos habla de las personas responsables de la construcción. Y nos dice que son responsables las personas naturales o también jurídicas que estén directa o indirectamente ligadas con el proceso de la construcción. Participan en la ejecución, provisión de bienes, servicios, subcontratación de bienes y servicios, supervisión de la obra. Las personas responsables de la construcción deben cumplir con lo siguiente: demostrar capacidad suficiente para poder ejecutar las responsabilidades asumidas según su especialidad, aplicar las normas y reglamentos vigentes, respetar las obligaciones pactadas en sus respectivos contratos. Dentro del subcapítulo 3 nos habla del profesional responsable de la obra, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, que las obras de edificaciones y las de habilitación urbana requieren la designación de un profesional responsable de la obra, cuya ejecución realizará directamente. Es responsable de dirigir la obra asegurándose que la ejecución de la misma se realice de conformidad con el proyecto aprobado y la licencia respectiva. Y eso más que todo se está refiriendo al residente, ¿no? Porque él es el que se encarga de la ejecución de la obra. Asimismo, al margen de que sea un residente o sea un supervisor, el artículo 29 refiere que el profesional responsable de la obra debe tener título profesional. ¿Qué más? De arquitecto o de ingeniero civil, colegiado, y contar con un certificado de habilitación profesional vigente. Les digo esto porque hay muchos profesionales en el ejercicio de la carrera en la parte pública sin habilidad, no sé cómo. Y eso es un delito, por si acaso, lo vamos a ver más adelante. No podemos trabajar sobre todo en la parte pública sin estar colegiados, sin estar habilitados. Y la habilitación solamente la obtienes pagando tu cuota. No es porque tú hayas hecho algo malo, no terminaste tu obra y te inhabilitaron, no. Bueno, salvo que hay un proceso y todo, pero en líneas generales, estar habilitados en el colegio profesional es pagar. Sino que a veces nos descuidamos, miren, por esas cosas tan sencillas. Y luego sale en el periódico: ingeniero, trabaja estando sin habilidad, sin estar habilitado, pensando que hemos hecho algún delito, pero fue por no estar al día en tus cuotas. Entonces eso también tiene que meterse en la cabeza. Nosotros trabajamos, tenemos que ser con todos los requisitos, con todo lo que dice la norma, no podemos vulnerar eso, ¿ya? Luego nos dice, es obligación del profesional responsable de la obra administrar los procesos constructivos, cumplir con las pruebas, con los controles, con los ensayos. Esto más que todo referido al residente, ¿sí? Bien, vamos avanzando, y por aquí en el subcapítulo 6 nos habla del supervisor de la obra. Nos dice que en el artículo 38 nos dice que en los casos de obras públicas o cuando el propietario lo estime conveniente, se designará un supervisor de obra, cuya función es la de verificar que la obra se ejecute conforme a los proyectos aprobados, que se sigan procesos constructivos acorde con la naturaleza de la obra y que se cumplan con los plazos y costos previstos. El artículo 39 nos dice que el supervisor de la obra será un profesional especializado en la materia que va a supervisar y podrá ser uno de los profesionales responsables del proyecto. Y es responsabilidad del supervisor, nos dice, mire, el artículo 40 de la norma G030 nos dice que
tiene responsabilidad respecto a lo siguiente: a revisar la documentación del proyecto elaborado por los profesionales responsables del mismo, con la finalidad de planificar, de asistir preventivamente al propietario o a quien lo contrate. Segundo, revisar la calificación del personal del contratista. No dice que hay que coludirse con el contratista, porque eso es lo que hacen muchos supervisores y eso ya, verdad, ya da pena, ¿no? Porque antes el supervisor por una investidura, lo que él decía, pues ya todos lo tenían miedo al supervisor. No digo que todos sean así, pero hoy en día ya se sabe que el supervisor está coludido con el contratista, que incluso tiene un sueldo ahí por parte del contratista. ¿Para qué? Para que no diga nada. O sea, yo creo que eso no es. O sea, la verdad, yo no podría trabajar en un lugar donde prácticamente no voy a ir a hacer nada, no voy a ir a cuestionar nada, no voy a verificar nada de lo que supuestamente debería de hacer, solo porque me van a pagar un monto. O sea, imagínense, eso no podemos hacer engañar, eso es robarle al Estado, porque te está pagando la entidad para que fiscalices, lo dice la norma G030. Pero bueno, tampoco puedo, a ver, ¿cómo les digo? Tampoco puedo un poquito juzgar, ¿no? Cada uno sabe lo que hace, ¿no? Pero es un poquito, nosotros tenemos que ir quitándonos esas situaciones porque al final pues se burlan de nosotros. Ya ni se sabe si realmente el tema de la ejecución está bien o mal, porque ya todos lo saben que el supervisor está comprado, que ya no le va a decir nada al contratista. Incluso yo cuando estaba de especialista en un proyecto, llegaba así de sorpresa, porque no tenía permanencia de 100%, y ya el supervisor le decía al contratista, ¿y cuándo ya me abonas mi sueldo? Así, suelto de huesos, como se dice. Imagínense de qué estamos hablando. ¿Mm? Entonces eso tenemos que evitar, ¿no? Tenemos que evitar por nosotros mismos, porque es una falta de respeto a nosotros mismos, ¿no? Y es un engaño que le hacemos a todos. Tercero, nos dice que aseguremos la ejecución de las pruebas, de los controles y ensayos previstos en las especificaciones del proyecto. Hay que emitir reportes que señalen el grado de cumplimiento de los requisitos especificados en la documentación del proyecto. Y también la de participar en el proceso de recepción de las etapas del proyecto a nombre del propietario. Entonces eso es un poquito, miren, de lo que dice la norma. Ustedes pueden también revisar por ahí para que puedan dar un poquito de validez a esto, ¿no? También en la norma G030 habla de las responsabilidades administrativas, civiles y penales de, en este caso, el supervisor. El artículo 50, por ejemplo, nos dice que las responsabilidades de los actores participantes en cada una de las etapas de un proyecto, esto significa diseño y ejecución, pueden ser de carácter administrativo, civil y penal, o penal, la que pueden ser aplicadas en forma concurrente si fuera el caso. El artículo 51 nos habla de la responsabilidad administrativa de los actores participantes en un proyecto u obra, y esto puede darse cuando estos, por acción u omisión, generen un perjuicio a cualquiera de los actores administrados o partes contratantes por el incumplimiento de deberes generales o responsabilidades normadas en el presente reglamento, o sea, en el Reglamento Nacional de Edificaciones y en la legislación administrativa vigente. La responsabilidad civil de los actores participantes en un proyecto o obra puede darse cuando estos, por acción u omisión, generan un perjuicio a cualquiera de los actores administrados o partes contratantes por el incumplimiento de lo pactado en el contrato, de lo normado en el presente reglamento y de la legislación vigente nos habla. Y la responsabilidad penal de los actores participantes en un proyecto u obra puede darse cuando estos, por acción u omisión, generan un daño a cualquiera de los actores administrados o partes contratantes mediante un hecho o conducta tipificado como delito y normado en la legislación penal vigente. Miren, esto es una de las cositas, no para asustarles, pero para sí leerlo, para tener conocimiento, ¿sí? De lo que yo realmente
tengo como responsabilidades. ¿Qué me puede pasar si omito ciertas cosas? Porque peor fuera si no lo supiéramos. No podemos caminar a ciegas en la parte pública. Ya les he dicho, podemos pagar caro eso. Bueno, y acá hay más aspectos que, bueno, creo que también a ustedes por ahí les van a interesar y hay que tomarlo en consideración. Luego tenemos en cuanto a los delitos. ¿Cuáles son los delitos más comunes en la función de supervisor de obra? Respecto al manejo del cuaderno de obra, por ejemplo, ¿no? Existen 3 tipos de delitos: la colusión, el peculado y la malversación. La colusión es un delito que por decirlo, ¿no? Que se paga con pena privativa de la libertad, no menor de 3 ni mayor de 15 años. Por ejemplo, cuando el residente y el supervisor de manera concertada registran en el cuaderno de obra que la obra se ha concluido al 100%, sin que ello haya ocurrido de manera real. El peculado es un delito que se paga con pena privativa de la libertad, no menor de 2 años ni mayor de 8 años. Por ejemplo, cuando se registra el ingreso de materiales al almacén de la obra sin que esto haya ocurrido, generando de esta manera un pago al proveedor por la irreal entrega de los bienes registrados en el cuaderno de obra. Y la malversación es un delito que se castiga con la pena privativa de la libertad, no menor de 1 año ni mayor de 4 años. Por ejemplo, cuando también nosotros cogemos recursos destinados para un fin y lo usamos en otro fin. Eso es malversar fondos, coger de un lado para cubrir otras cosas, y eso esté autorizado por el supervisor. En cuanto a las responsabilidades en la función pública sobre el manejo del cuaderno de obra, pues tenemos 3, ya también lo decía la norma G030, de la responsabilidad administrativa, civil y penal. En el caso del manejo del cuaderno de obra, nos refieren que la responsabilidad administrativa, por ejemplo, es cuando no se registra de manera oportuna los acontecimientos importantes del proyecto. La responsabilidad civil, cuando se registra una acción que no ha ocurrido y que esto ocasionará un pago a la institución. Y la penal es aprobar por parte del supervisor un adicional de obra por vicios ocultos, sin que esto haya también, esta dificultad haya ocurrido. Entonces, miren, todos esos aspectos hay que también considerarlos. Tercero, ¿cuáles son los requisitos para ejercer la carrera? Le digo esto porque hay muchos supervisores, ¿no? Que a veces, parece mentira, tienen experiencia, pero del todo a veces no conocen cuáles son estos requisitos legales para poder ejercerlo. Se cree que solamente a veces con tener título ya podemos ejercer la carrera, o que solamente con tener un título y estar colegiados. Entonces, el Decreto Supremo, el 016-2008-Vivienda, en su reglamento de la ley número 28858, nos habla del ejercicio legal de la profesión. Y nos dice que estos requisitos para ejercer la profesión, en el caso de los ingenieros, son los siguientes: tener un título profesional de ingeniero, contar con un número SIP, o sea, estar colegiados, y tercero, estar habilitado. Nos dice que quien ejerza la profesión sin tales requisitos serán pasibles de la sanción penal, y esto está en el artículo 363 del Código Penal. Este Código Penal, en su artículo 363, pues nos dicen que serán reprimidos de su libertad entre 1 a 4 años aquellos profesionales que ejerzan la carrera sin tener un título profesional, o que si teniendo un título no reúnan los requisitos legales para ejercerlo, es decir, no estén colegiados o no estén habilitados. Así que mucho cuidado con esos documentos, con esos requisitos. Muy bien, vamos hablando ya del supervisor de obra, de este profesional que en realidad, como les dije al inicio, tiene esta investidura de ser la máxima autoridad en la obra. Y lo que se quiere aquí es que realmente haga esas funciones, que no emplee esa investidura para beneficio propio, porque lo he visto en muchos profesionales que están esperando, miren, aparte del sueldo que ya le da la entidad, están esperando ya el sueldo del contratista con tal que no les moleste al contratista y lo deje trabajar. Eso no puede ser algo que se haga costumbre
Si no, imagínense, es una burla para todos, es una burla para ti mismo como profesional. Pero tenemos que hacer nuestro trabajo. Nosotros nos están contratando, la entidad nos está contratando para ejercer funciones que ustedes ya lo han visto en la norma G030, de que se fiscalice lo que hace aquel contratante, ¿no? O aquel contratado. Que fiscalicemos objetivamente en cuanto al costo, en cuanto al tiempo, en cuanto a la calidad, para que esa obra realmente cumpla su objetivo. Si no, ¿de qué vamos a estar hablando? Si el contratista va a hacer lo que quiere y yo como supervisor estoy solamente de adorno, por decirlo, porque no fiscalizo nada, no monitoreo nada, porque realmente ya tengo, como se hizo, un arreglo, entonces imagínense, estamos engañando a todo el mundo, te estás engañando a tú mismo. ¿Ya? Entonces eso tenemos que nosotros ir concientizándonos, poco a poco. Yo acá no tampoco voy a ir al tema moral, ¿no? Yo no soy quien también para juzgarlos, pero yo creo que siempre las cosas tenemos que tratar de hacerlas correctas para ir rompiendo este círculo de que la parte pública es solo corrupción y que rompamos. Realmente me da mucha, mucha tristeza escuchar colegas porque yo más o menos al inicio de la carrera trabajé en la parte pública, trabajé más o menos por 5 años como gerente de obras, como subgerente, como evaluadora, luego trabajé como residente, como supervisora, como especialista. Y trabajar en la parte pública, siempre lo he dicho, es delicadísimo, ¿no? Yo producto de ese trabajar como gerente, sobre todo en su cargo de confianza y subgerente, tuve juicios, ¿no? Gracias a Dios, de todos ya archivados, porque nunca hice nada, pero sí acepto que el desconocimiento me llevó a cometer errores, ¿no? Ligerezas que, bueno, lo pagué caro y me ayudó. Ahora ya un poquito más cuajada puedo ya mirar las cosas de otra manera, que de repente no me hubiera pasado, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? En este trabajo que se tiene de la carrera, me da mucha pena ya ver que todo este tema público es un círculo vicioso, ¿no? Sucede que yo contratista ya está arreglada la cosa. Y las mismas personas que están, digamos, a cargo supuestamente de esta gestión de la obra, inicien pues pagando, ¿no? O solicitando el pago del diezmo, que en algunos ni diezmos es. Yo asesoro a algunas empresas y realmente me quedo fría porque cada día es peor. Antes era al menos 10%, ahora te piden hasta el 20, 30% para que le den la obra a alguien que ni siquiera cumple. Ojo, que ellos mismos le ayudan a levantar observaciones. ¿Dónde estamos? Luego llega el tema del supervisor, que también ya tiene que tener su sueldo separado por parte del contratista, porque a mí me lo han dicho. Gracias a Dios, en este trabajo no solamente me comunican lo bueno, sino también lo malo para aprender. Porque yo, gracias a Dios, en mi gestión nunca he sido bueno de esas artes, ¿no? Gracias a Dios, por eso me pasó todo lo que me pasó. Entonces, puedo mirarles a los ojos y en cualquier conferencia decirles, porque todos conocen mi trayectoria, nunca he sido de esas cosas, a pesar que estaba en la parte pública. Entonces les decía que luego llega el supervisor y también se entiende que se tiene que dar un sueldo para ellos. Luego viene el tema de pasar las valorizaciones y también se tiene que pagar a los funcionarios para que puedan tramitar, a la tesorería para que te pueda generar el cheque. Imagínense, o sea, son como que ya delincuentes. Y eso no se puede dar porque al final quien se compromete aquí, a quien se perjudica aquí, es al proyecto, a la obra misma. Porque si tú pensabas como contratista hacerla de calidad, las mismas circunstancias te están obligando a que no lo puedas hacer, porque ya no cuentas con el presupuesto. Y además, si ya le compraste al supervisor, ¿qué te va a monitorear? ¿Qué te va a fiscalizar? Y con todos estos antecedentes que los funcionarios te piden dinero como contratista. Entonces, por ahí, seamos conscientes, rompamos este círculo vicioso, porque cada día siento que es peor. En mis tiempos no era tan sanguinaria la situación realmente, ¿ah? Sí escuchaba que por aquí, que por allá, pero ahora es. Después les cuento algo último que también por ahí me comentaron. Sucede que esta empresa contratista
X, ya está para iniciar su proyecto. Y bueno, por la naturaleza, como les digo que ahora los proyectos públicos se quiere hacer réplica mucho tema de las obras privadas, tienen especialistas. Y uno de ellos es el ambiental, ¿ya? El SOMA, que es Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Y le dice pues al contratista, porque el especialista es contratado por parte del contratista, ¿sí? Para dar cumplimiento a lo que ha declarado también digamos, en sus requisitos y todo de su plantel técnico. Entonces, el SOMA, que es parte del contratista, le dice, mira, no puedes tocarme esta flora, ¿no? Porque como medio ambiente entiendo que él protege, ¿no? Al tema ambiental. Bueno, ya está, ahí está perfecto. Pero díganme ustedes, ¿es culpa del contratista o de la entidad que dentro, por ejemplo, de la construcción de un edificio haya puros árboles y que eso lo hayan dado como un área legal para construir? Entonces eso ni siquiera estaba en el expediente técnico planteado. Eso ni siquiera lo habían objetado. A su entender, ¿de quién creen que sea ahí el tema? Tú vas a construir, por ejemplo, un edificio y en todo tu área de flora hay árboles, ¿no? Una serie de cosas. Y el medioambiental no quiere que lo toques. Entonces, si no quiere que lo toques, ¿cómo vas a construir ahí? Y si se supone que en el expediente debió estar eso ya, al menos el tratamiento que le vas a dar. O si es un área intangible que no debe de tocarse porque hay árboles y hay todo el tema de flora, pues ¿qué hago entonces? Porque eso no es responsabilidad del contratista. La entidad, o sea, tu contratante ya te tiene que dar eso liberado. ¿Qué hicieran ustedes como supervisores? A ver, rapidito. ¿Qué hicieran ustedes rapidito? Me lo escriben por el chat. ¿Mm? ¿Qué hicieran? A ver, rapidito por el chat, chicos. ¿Qué hicieran? Bueno, les comento, consultar el proyecto. Muy bien, eso es lo correcto. Paralizo, suspendo la obra, porque también me lo está diciendo el medio ambiente que no toque esa área. Obviamente eso va a ser una causal para mi ampliación de plazo, siempre y cuando también afecte mi ruta crítica, lo tengo que demostrar. Y segundo, hacer la consulta proyectista, ¿no? Eso es lo correcto. Pero ¿saben qué pasaba aquí? Que el ambiental le dice, ya, que no toques eso, el residente quiere producir, quiere ejecutar, yo lo talo los árboles, yo lo limpio todo eso y ejecuto mi edificio, punto. Eso es su postura del residente, que él quiere avanzar, el medio ambiente no, que no me toque los árboles, que eso está prohibido, que ya. Pero ¿saben al final qué hace el medio ambiente? Amenaza con que va a hacer la denuncia al contratista, a quien está contratando. Pero luego sucede que dice, ya, yo no te voy a denunciar, yo no voy a hacer mucha bulla, pero yo he visto que en tu expediente tienes un monto, el tema de mitigación ambiental, y sé que no lo vas a usar. ¿Qué te parece si de ahí me das el 20% y arreglamos la situación? Fíjese en lo que hemos llegado. Fíjense en lo que hemos llegado en algunos casos. ¿Ustedes creen que es correcto? La verdad a mí me da escalofríos. Se supone que un medio ambiente, que si tu ética realmente haz lo tuyo, o sea, protege el ambiente, pero al final te vas a echar atrás y la bronca era porque tú ves que hay mucho presupuesto y no lo vas a ejecutar y que de ahí te den el 20%. El expediente tiene un monto de 50.000 soles para el tema medioambiental, en la mitigación del impacto, chicos. 50.000 soles, quería el 20%, aparte de su sueldo. Fíjense, ¿creen que eso es correcto? ¿Creen que eso es justificable? A ver, ¿qué nos dice Jorge, los que nos contestaron, Eduardo? Claro que no somos, yo le he dicho aquí, quiénes para juzgar, ¿no? Pero hay cosas que realmente creo que no están bien, ¿no? Hay cosas que creo que no es la forma. Una falta garrafal, ¿no? O sea, no, pues yo la verdad, si con esa cara de ya, pues ¿dónde podría salir a buscar trabajo? Imagínense, imagínense. ¿Mm? O sea, te estoy diciendo que cada arbolito cuánto vale. No, no es así. Y eso
Lamentablemente por ellos, como se dice, pagan los platos rotos todos los demás y a veces nos tildan con la misma, digamos, falta a todos nosotros, a todos los profesionales, ¿no? Lamentablemente a veces es así, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces lo que, digamos, en buenas cuentas se debería dar, se debería ejercer como supervisores, como inspectores, entendiendo que esta es la máxima autoridad de la entidad, ¿Mm? En la obra, no de la entidad, la máxima autoridad en la obra. Entonces el inspector, o también llamado supervisor, porque hay dos términos que se utilizan. El supervisor es para la persona natural o jurídica que es contratada a través de un proceso de selección, es externo, mientras que el inspector es un funcionario o servidor de la misma entidad, ¿no? Y que hace esas funciones, ¿sí? Esa es la diferencia entre supervisor o inspector. El inspector o supervisor es un profesional colegiado, ya lo dice la norma. También tiene que estar habilitado y tiene que tener una experiencia no menor a 2 años en la especialidad que se solicite en los TDR. Debe de poseer conocimientos técnicos actualizados y se contrata cuando el valor de las obras es mayor o igual perdón, al valor del presupuesto del sector público para el año fiscal. Y también la norma indica que el inspector o supervisor no puede prestar servicios en más de una obra. Al respecto del supervisor, la norma G030, nos indica lo siguiente, que la función del supervisor es la de verificar que la obra se ejecute conforme a los proyectos aprobados, que se sigan procesos constructivos acordes con la naturaleza de la obra y que se cumplan con los plazos y costos previstos en el contrato de la obra. Eso es lo que nos dice la norma G030, de la cual también estábamos nosotros, estábamos hablando. A ver, nos dice Eduardo, consulta, ¿es lo mismo? Sí, Eduardo, es lo mismo, supervisor e inspector es lo mismo, tienen las mismas responsabilidades, tienen las mismas funciones, hace lo mismo, simplemente que el supervisor es contratado de manera externa y el inspector es un personal de la entidad, se supone del área, pues, ¿no? Del área especializada, ¿no? Para poder hacer estas funciones. Entonces, en cuanto a la norma G030, vuelvo a repetir, la que hemos visto anteriormente, nos habla, mira, puntualmente, y lo he resaltado esto para que ustedes entiendan, que dice que es el profesional responsable de verificar, monitorear que la obra se ejecute conforme a los proyectos aprobados, es decir, conforme al expediente técnico, y que se cumplan con los plazos, costos y calidad también contemplada en el mismo y también en el contrato. ¿Mm? Hablando de la supervisión, entendemos que esta es un conjunto de actividades que consiste en realizar un seguimiento puntual de carácter normativo principalmente. Usted como supervisor, ¿cómo va a decir que lo que está haciendo el contratista está bien o mal? ¿Cómo va a poder usted decir, no, me tumbas esa columna? ¿O cómo le vas a decir, no, lo que tú estás haciendo ya se venció el plazo? Con el conocimiento normativo, con el conocimiento técnico, administrativo. Por eso es importante, por eso el supervisor tiene que tener en buenas cuentas más experiencia que el residente, porque él le va a cuestionar, le va a monitorear, le va a controlar todo lo que hace el contratista, el supervisor, perdón, el residente, ¿no? En la obra. Entonces, un poquito recapitulando, la supervisión de la obra se llama así al conjunto de actividades que consiste en realizar un seguimiento, dice, puntual de carácter normativo, técnico, administrativo y de control de calidad de la obra, y que esto es efectuado por una persona con experiencia y con conocimientos en la materia, y de esta forma asegure que la obra se ejecute con calidad, costo y tiempo establecidos en el contrato, expediente técnico, y además también con las normas vigentes. ¿Y quién es el profesional encargado de hacer esta actividad? El supervisor
o que es lo mismo, el inspector de la obra. Al respecto, el supervisor e inspector es aquella persona representante de la entidad. El supervisor es el representante de la entidad que está financiando esa obra y que a su vez va a tener que realizar actividades de supervisión, valga la redundancia, de fiscalización de la obra que se está ejecutando, para que de esta manera el contratista haga sus cosas, para que de esta manera se pueda cumplir con el objetivo, que es hacer ese expediente técnico, llevarlo a la realidad y cumplir con parámetros de costo, tiempo y calidad. Siempre trilogía perfecta: costo, tiempo y calidad. Obviamente, entre otras cosas, ¿no? Porque también tengo que fiscalizar la seguridad, también tengo que fiscalizar el medio ambiente, ¿no? Pero básicamente el reglamento pues puntualiza estos tres aspectos: calidad, costo, tiempo, ¿no? Y ya respecto a los profesionales decíamos que son lo mismo, ¿no? Y eso ya lo expliqué, ¿no es cierto? Inspector o supervisor son lo mismo, sino que tienen orígenes diferentes, nada más. Miren, ¿cuál es el orden de la supervisión? El supervisor tiene que informar a quien le ha contratado, que es la entidad. Tiene que coordinar con la entidad, tiene que asesorar a la entidad, ¿sí? Ese es su rol. El supervisor coordina también con el proyectista, si es que se amerita el caso. Y la entidad tiene que emitir opinión también al proyectista. Y el proyectista también tiene que devolver esa información, ¿no? De las consultas que se hagan. Termino esta partecita y respondo las dos preguntitas, ¿ya? Y también la supervisión tiene que brindar, dice, tiene que hacer el control y ver a su contratista. No dice que hay que coludirse, ¿no? Tiene que hacer el control y brindar las soluciones, ¿correcto?, al contratista. Porque entendemos que en las obras pueden haber diversas dificultades, que siempre las hay. En realidad, bien difícil que en una obra no haya problemas. Siempre es como en el hogar, ¿no? No hay hogar perfecto, hogar que no haya complicaciones, no hayan problemas, no haya necesidad, ¿no? No hay hogar así. Lo importante es saber lidiar con esas complicaciones y con esos inconvenientes, que siempre va a haber porque es la vida misma. En las obras, pues también, no hay obras ideales, que no haya problemas, que no haya el tema de complicaciones, ¿no? Siempre va a haber. Y justamente estos dos profesionales responsables de la obra, uno de la ejecución y otro de la supervisión de esta ejecución, tienen que trabajar coordinadamente, tienen que empujar el carro en la misma dirección, porque si yo empujo en una y el otro va en contra, nunca va a avanzar ese carro. Y lejos de hacer que ese proyecto se haga realidad para el beneficio de la población, porque ellos lo necesitan. Cuando se hace un proyecto, ustedes ya saben, es porque se ha detectado una necesidad, es porque se ha definido que cierta población necesita esa obra para mejorar el tema de repente de salud, para mejorar el tema de transporte, para mejorar el tema de repente de la habitabilidad, para mejorar el tema de repente del tema ambiental, de recreación, qué sé yo. Entonces, básicamente por ahí es el objetivo. Y que tanto supervisor como residente tienen que trabajar de manera coordinada, no para que digan cómo sacamos más plata para nosotros y qué importa el proyecto. O sea, para eso no nos han formado. Nosotros tenemos un código de ética cuando nos colegiamos. Entonces no podemos hacer las cosas así, por la investidura que tenemos de ser ingenieros. Si no, luego ya se pierde este respeto a la profesión, ¿no? Se pierde el respeto. Como antes mucho se hablaba del ingeniero, se está llevando el material de su casa. ¿Por qué? Porque había muchos ingenieros que los materiales que sobraban se llevaban a sus casas y con eso terminaban de construir. Lo vio uno, lo vio dos, se hacía la réplica y ya, el ingeniero tildaba. El ingeniero no viene a obra, solamente viene una vez a la semana, se cambia de ropa, fotos y ya está. Esas cosas tenemos que ir limpiando de a pocos, porque por algunos pagamos los platos rotos, pues lo que llevamos la carrera, ¿no? Ejercemos la carrera.
Entonces, miren, así es la situación, que ambos deben de trabajar coordinadamente, ¿sí? No ponerse trabas para que luego diga, ya, le pongo trabas para que luego me pague mi sueldo o para que me dé mi parte. No es así, ¿ya? A ver, nos dice Miss Angelus. Buenas noches, ingeniera. Ejemplo de una mala práctica ética entre la relación residente-supervisor. Gracias. Ya, nos dice que veamos un ejemplo entre una mala, un ejemplo de una mala práctica ética entre la relación residente y supervisor. Bueno, básicamente, por ejemplo, ahí en lo que refiere a la batería. Un ejemplo de mala práctica es cuando se coluden. Ya lo han visto ustedes las responsabilidades. Por ejemplo, se colude residente y supervisor para decir que han ingresado 100 bolsas de cemento y solo han ingresado 20. Para que se dé esa situación que ellos pretenden, por ejemplo, para, no sé, sacar por ahí un monto económico, se tienen que coludir, ¿no? Para que puedan, no sé, pues incluso también meter ahí al almacenero. Y al final sale toda una relación de personas involucradas en eso. Por ejemplo, eso es una mala práctica entre la relación. En vez que coordinen para que la obra sea mejor, están coordinando para que echa menos cemento, va a llegar 100 bolsas, porque si sale 100 bolsas es por algo. Ahora, si te han metrado mal, pues tú te debiste también decir, pues no, o sea, en la revisión del expediente aquí hay algo mal, pero si hay 100 bolsas, si tú revisaste, si todo está correcto, significa que tienes que cumplir con dosificaciones. O de repente a saber eso y coordina con el supervisor para las mejoras del proyecto, no para las mejoras del bolsillo. Eso es una mala práctica, por ejemplo. Y no solamente ello, hay un montón, pero más que todo con el tema de los materiales, también de las valorizaciones. Por ejemplo, hay casos que yo cuando estuve de subgerente en Cajamarca, una municipalidad, ustedes saben que el supervisor, por lo que les acabo de mencionar, es el representante técnico de la entidad, ¿no? Son los ojos, son los oídos, es la máxima autoridad en campo y es quien representa a la entidad en temas técnicos. Entonces llegó la última valorización y el supervisor la aprobó, la tramitó. Yo como sugerente realmente también la aprobé, confiando en que el supervisor, por la investidura que tiene, pues es correcto eso. No me di el tiempo por las tantas funciones y por falta de movilidad, que en la sierra la verdad sus tramos son bien complicados, no es como en la ciudad de agarrar un auto o irte, ¿no? Es bien complicado llegar a esos lugares. Y me confié y firmé la valorización para fines de pago. Hicimos la recepción de la obra y la obra estaba en un 80%. No había ningún mobiliario tampoco. Imagínense, yo me caía de vergüenza y ya decía, se me viene la noche. Imagínense, y producto de eso tuve un juicio. ¿Qué pasó ahí con y él se coludió, el supervisor se coludió con el contratista, pero también tonto, ¿no? Porque íbamos a recepcionar la obra, o sea, ¿qué? No nos íbamos a dar cuenta, o sea, ¿qué pensarían en ese momento, no? Entonces, la verdad es bastante ahí un poquito que dejan que desear esas actitudes. Jorge Alba nos dice, el supervisor puede tomar una decisión respectivo a problemáticas en campo o siempre tiene que consultar con la entidad para dar el veredicto final. En lo que refiere a la parte técnica, estimado Jorge, y sabiendo tu parte normativa, reglamentaria, qué dice tu expediente, o sea, tú tomas las decisiones, no tienes por qué estar consultando a la entidad, tú eres el profesional, tú eres el representante, tú eres como que si fueras la entidad ahí en la obra, sino que eres la parte técnica, pues, o sea, tú conoces todo lo que es ejecución de ese tipo de proyectos. Es como si fuera la entidad, el propietario, verificando qué es lo que está haciendo el contratista, es externo que está ejecutando su casa, su proyecto. Pero hay algunos temas tal vez legales que ya no sea tal vez tu injerencia. O algunas consultas que también de repente las tendrás, porque no todo lo debes de saber o no todo es claro la norma. Entonces ahí sí, tienes que hacer la consulta al área técnica, tienes que hacer la consulta tal vez al área legal, porque en la parte pública tú tampoco puedes tomar decisiones que no te corresponden.
que no sea en tu injerencia. Entonces, para todo yo les aconsejo, pidan opiniones. Eso les va a salvar de mucho también. Sandro nos dice, ¿cuál es la modalidad de ejecución por administración directa? O sea, tenemos, Sandro, dos ejecuciones presupuestarias, directa e indirecta. En la ejecución presupuestaria directa también se suele llamar administración directa. Y en la ejecución presupuestaria indirecta, pues por contrata. ¿Ya, Sandro? Así es que la única modalidad de ejecución que existe con este tenor del directa es la administración directa. ¿Ya? Bien, continuamos. Luego vamos a repasar un poquito respecto a la ley de contrataciones con el Estado. ¿Sí? ¿Y qué refiere, nos dice la ley de contrataciones con el Estado, este profesional? Miren ustedes, que ya también algo lo habíamos mencionado. ¿Qué nos dice? El artículo 186, ¿sí? Llamado inspector o supervisor de obras, nos dice que durante la ejecución se debe de contar de modo permanente y directo, o sea, si la ejecución está desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pues ese tiempo tiene que estar ahí, o sea, es permanente, no es por horas, es permanente. Y él, ¿no? Directo, no debe de estar solo el asistente, debe de estar este profesional porque a él se le ha contratado para que pueda cumplir esas funciones y disertar en el caso se necesite, pues, con la solución de los problemas que se vayan a por ahí a presentar. Queda prohibida, nos dice también, la existencia de ambos en una misma obra, en la misma obra. O sea, no puede estar inspector y supervisor a la vez. O está uno o está el otro. Además, también nos dice la norma, ¿ya? Lo demás ya les estaba un poquito explicando. Nos dice el reglamento también que en el caso de obras, nos dice que para empezar, el supervisor también debe de tener una participación única, o sea, el supervisor no puede estar en más de una obra a la vez, ojo, antes sí, antes el supervisor paraba en 2, 3 obras, un ratito por aquí, un ratito por allá, una semana aquí, una semana allá, eso ha quedado prohibido, ¿sí? Eso ha quedado prohibido, el supervisor es a una sola obra, ¿ya? Y eso, básicamente, por decirlo, no se cumplirá únicamente en las obras convocadas por paquete, siempre y cuando también la entidad lo, vamos a decir, lo avale, porque al final, de repente para la entidad no, pues, o sea, son complejos mis obras convocadas por paquete. ¿Qué son obras convocadas por paquete? Es cuando una misma contratista, por ejemplo, va a ejecutar proyectos de la misma naturaleza, por decir, se le da 4 colegios, ¿no? Y ahí nos dice la norma que puede haber un solo residente para los 4 y solamente un solo supervisor para los 4, pero siempre y cuando no sea tan complejas, pues, o siempre y cuando también la entidad lo avale de esa manera, porque ellos son los que van a ser los, vamos a decir, la parte, pues, contratante, ¿no? Si ellos avalan eso, bueno, el reglamento también lo tiene como una apertura ahí, ¿no? El artículo 187 nos dice que nos habla de las funciones del inspector o supervisor y nos dice que la entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través de quién, del inspector o supervisor, según corresponda, ¿no? Ya saben que si tienen en planta tal vez a profesional disponible será un solo el inspector, pues, pero si no, o si ven mejor que debe de ser un externo con otras capacidades, con otras, de repente, de respecto a los TDRs que se han solicitado, pues contratarán a uno, ¿sí? Por eso dice según corresponda. ¿Quién es el responsable? O sea, nos está hablando el supervisor, dice que este será responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de los riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes. En una misma obra, el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico. El otro ítem nos dice que el inspector o el supervisor
según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen una buena marcha de la obra, para rechazar y ordenar el retiro de los materiales o equipos por mala calidad o por incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. El contratista brinda al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales están estrictamente relacionadas con esta. Entonces miren ustedes lo que les toca hacer. A ustedes le van a cuestionar por lo que el reglamento les dice que deben de hacer. Y en conclusión te dice que es el quien va a tener que velar por el cumplimiento de lo que dice tu reglamento y de lo que dice tu expediente. Cumpliendo el tema del plazo, del costo y también de la calidad. Y que es el responsable de hacer o de tomar las acciones que crea conveniente con tal que ese proyecto sea el mejor. En todos los aspectos. En cuanto al perfil del supervisor e inspector, pues por la misma investidura, como ya les decía, que tiene este profesional, que es la máxima autoridad en la obra, pues tiene que tener experiencia, la experticia necesaria para poder conducir, no tanto, digamos, de manera primaria, ¿no? Porque eso lo hace el residente. Él es el que en realidad es la hormiguita que está trabajando constantemente en la ejecución, pero el supervisor apoya con su experiencia justamente que debe de poseer para que las cosas salgan mejor. Es como que si ya hay dos personas pues pensando mejor ante un hecho, ¿no? Y imagínense más, 10 especialistas más. O sea, la obra se supone que tiene que salir a uno, pues, ¿no? 12 profesionales, por ejemplo, en una obra, imagínense. ¿Cómo va a salir mal? No podría darse, ¿no? O si se da, pues minimizarlo, o 12 personas pensando en un problema, pues tendrían que solucionarlo. Entonces debe tener la experiencia para poder también ayudar en la obra, ¿sí? Porque ese residente pues no tiene la experiencia porque tal vez no tiene por qué también saberlo todo, pero sí lo esencial que justamente se ha solicitado, ¿no? En el perfil, en los TDR. Pero aquí está el supervisor o inspector, ¿no? Para ayudar a ello. Luego, en cuanto a la seriedad, ¿no? Para representar con eficacia al contratante en todo lo que respecta al desarrollo de la obra. También tener profesionalismo, porque cuando, ya imagínense, ya tú dices contratista y cuánto es la mía, imagínense, ¿de qué profesionalismo vamos a hablar? Y a mí me daría vergüenza ir a la obra y decir, mira, tu control en cuanto a la densidad de campo no pasa, ¿no? Si se están pagando. O yo, por ejemplo, me acuerdo cuando fui acá a una obra que estaba de especialista acá en Ancash, no era mi correspondencia porque yo era especialista en lo que es costos, pero fui y estaban haciendo densidades de campo. Y bueno, como estaba con mi casco blanco, con mi ropa, bueno, de ingeniera, creo que asumieron que yo era el responsable. Entonces el de suelo, porque también pues es una obra pública, no tiene por qué ocultar nada. Entonces le digo, ¿cuánto están saliendo tus densidades? Estamos ya en la base. Me dice, ingeniero, están con 80%. Digo, pero está mal. Así no dice el reglamento, no creo que tampoco lo diga el expediente. No, ingeniera, ya está arreglado con el supervisor. O sea, y a veces como son personas de laboratorios, como que no se miden también, ¿no? Como que tampoco tienen por qué guardar la forma, porque al final están contratando para un servicio. Imagínense. Ya, entonces, ¿a qué se va ahí? Imagínense, con 80% de 100% que debe de ser en la base para un pavimento. Imagínense, ¿no? Y el supervisor brillaba por su ausencia. Entonces, por ahí las cosas no deben de ser así. Hagamos bien, o sea, esmerémonos en que realmente la obra pues tenga esa calidad que exige el expediente, ¿no? También en la honestidad, ¿no? Que eso también son valores, ¿no? Eso también por eso es una suma de muchas cosas. Y yo siempre soy convencida que no solo el ser profesionales va a
por la parte cognitiva, va por la inteligencia que podamos tener respecto a un tema, respecto, no sé, a la misma carrera. Básicamente por ahí también tiene que contar el tema de los valores que tengamos, de los principios, ¿no? Del que usted posee también habilidades blandas, porque hay que también ver mucho cómo trata el personal en la obra, cómo se dirige a ellos, cómo compenetra su equipo de trabajo. No solamente está teniendo la inteligencia, entre comillas. Yo sé ser concreto, yo sé direccionar, yo me sé la norma, yo me sé la ley de contrataciones, yo me sé 20 programas, yo soy lo máximo. O sea, no solamente es eso. El ser un profesional a cargo de un proyecto, pues involucra muchos aspectos. Y yo creo que uno de los más importantes, sin temor a equivocarme, es el tema ¿no? de la persona como es, con todo lo que, las bondades que tenga esta, en el trato a su personal, en cómo lo conduce, en las estrategias que aplique para que se sientan bien las personas, en la comunicación que transmite, incluso en el lenguaje, ¿no? Entonces eso tengamos mucho cuidado, porque a veces se piensa, no, porque es un ingeniero que tiene 20 años de experiencia haciendo tantas cosas. La verdad yo he visto muchos profesionales, bueno, no les quita a nadie que tengan esa experiencia, que tengan de repente ese currículo, ¿no? Grande, que se entiende. Porque el currículo no te evalúa las habilidades blandas, no te evalúa la parte de los principios, ¿no? Te mide más que todo la inteligencia o la experiencia, ¿no? Entonces, por ahí, en que como tenemos que hacernos una retrospección, ¿no? ¿Cómo estamos realmente? ¿No? ¿Realmente estoy siendo un buen líder? ¿Estoy realmente conduciendo a mi equipo a un buen recaudo? ¿O estoy solamente viendo mis intereses y tratando a las personas como recursos? ¿No? Y van a ver ustedes y van a encontrar muchas respuestas tal vez que no lo han visto como profesionales, ¿no? Y que de repente por ahí siempre han estado fallando. Es por eso que a veces los ingenieros o son muy queridos o son muy odiados. Entonces usted tiene que cuidarse, no le digo esto con que seamos siempre blandos, ¿no? No, que no se confunda, pero que sí el trato a las personas es fundamental aquí. Bueno, luego el criterio técnico, la capacidad de organización también cuenta mucho, ¿no? Si bien es cierto, ustedes no van a planificar en cuanto a la ejecución, pero también es importante que entiendan que como supervisores e inspectores van a ayudar a ese equipo de trabajo para que se cumpla el objetivo. Una de las cosas fundamentales que creo yo también les va a ayudar muchísimo a los supervisores es en cuanto a la revisión del expediente. Muchas de las cosas que se desconocen o muchas de las cosas que yo quieras hacerlas a último momento, las puedes haber solucionado haciendo este trabajo, que ya en este reglamento, en el vigente, en el 344-2018-F del reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, nos indica, revisa expediente técnico. Antes no había. Antes, que era la ley 1017 de contrataciones con el Estado, no estaba. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Un poquito intuyendo que lo que está en el expediente tiene a veces muchas dificultades u omisiones o deficiencias también llamadas, con respecto a lo que está en obra, a veces no tiene congruencia. Entonces, como detectábamos que eso no tiene congruencia y ya un poco intuíamos la situación, ¿qué hacíamos? No, haz tu compatibilidad. Entonces, teníamos que ir a campo con el expediente y comenzar a hacer la revisión. También revisar el expediente, los metrados, los planos, por ahí la relación insumos, ¿no? Entonces, y íbamos detectando algunas cositas y esas las teníamos que mandar a consultas y tratar de solucionar antes de empezar la obra, ¿no? Para no esperar a último momento y qué hacemos y estemos omitiendo tal vez algunas funciones. Ya en este reglamento hay un artículo, el 177, el cual te dice revisión del expediente técnico. El mismo que te da estos alcances en función a los plazos de las obras. Si las obras, por ejemplo, tienen un plazo menor o igual a 120, te dice que tienes que, en 15 días calendarios de iniciado el plazo de ejecución, nos dice que el contratista, obviamente a través de su residente, tendrá que presentar un informe técnico, el cual tiene que ser remitido al supervisor o inspector. Este informe técnico consta de las posibles prestaciones adicionales, de los riesgos del proyecto y de otro que sea materia de consultas. Y en general,
¿no? De esas deficiencias o de esos posibles, como dice ahí, adicionales o ampliaciones de plazo, riesgo, qué sé yo, todo lo que tú creas necesario para poder mejorar la ejecución de la obra y sobre todo mejorar los problemas que como profesionales tengamos. No podemos asumir nosotros todos los pasivos sabiendo la norma que nos da de alcance. La norma te dice hacer esto, pues hagámoslo. ¿Por qué esperar ya cuando la obra está por terminar el plazo? Como me llama un ingeniero, me dice, ingeniera, mañana se termina el plazo de la obra, pero ingeniera, hay un adicional que he hecho y que no lo hemos gestionado. ¿Qué hacemos si mañana ya se termina el plazo? Imagínense, con tantos documentos que tenemos, con a disposición que se tiene todo esto, no podemos pecar así, ¿no? Porque esto puede tener consecuencias, ya les he dicho, grandes, ¿no? Entonces, y el supervisor también tendrá un tiempo de 7 días calendarios para que lo eleve la entidad con copia del contratista. Y si es mayor a 120, pues se hace lo mismo, pero el plazo cambia, ¿no? El contratista tiene 30 días calendarios y el supervisor 10 días calendarios, ¿sí? En cuanto a las funciones, ya lo hemos indicado, las tal cual lo refiere el reglamento, ¿no? De contrataciones con el Estado. Pero en líneas generales, un poquito haciendo un sumario de las funciones que le corresponde por la naturaleza del supervisor, decimos que en resumen, es aquel profesional que se encarga de controlar los trabajos de la obra, cautelando de forma directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato. El supervisor, recuerden que es aquella persona que controla en nombre de la entidad de los trabajos, ya lo decía el reglamento, ¿no? Es el responsable de velar directa y permanentemente por la ejecución de la obra también. ¿Ya? Eso ya lo hemos de ordenar el retiro, de rechazar y ordenar el retiro de la entidad también, ¿sí? En cuanto a las funciones específicas, recuerden también que este profesional es capacitado para poder tener esta injerencia en cada uno de los procesos de la construcción de la obra. Y sus funciones van a ir en cuanto a la inicio, a durante y después. Al inicio ya sabemos que todo eso se va a consolidar en el informe de revisión del expediente. Para eso tiene que irse a obra, tiene que revisar el expediente, tiene que revisar las normas vigentes y elaborar este famoso informe. Ya sabemos que los plazos que tiene el supervisor, ¿no es cierto? Tiene 7 días calendarios en el caso de obras menor o igual a 120 días para elevarlo a la entidad con su opinión, y para obras mayores a 120 días tendrá 10 días, ¿sí? ¿Qué más? Durante, él va a tener un control que hacer técnico, así también del contrato, del personal, económico, de las medidas de seguridad. Fíjense que eso también es su responsabilidad de supervisores, de la parte medioambiental, del control de los avances de la obra, ¿no? De la calidad. Y sus aliados de ustedes para que puedan hacer esas funciones y llevar a buen recaudo la obra, y sobre todo ustedes demostrar que sí están haciendo su trabajo, sus funciones eficientemente, pues ustedes tienen que trabajar de la mano con su reglamento nacional de edificaciones, de metrados, con sus directivas que también tengan, y con su expediente técnico fundamentalmente. No podemos obviar eso. No podemos trabajar por más experiencia que tengamos a solamente nuestro criterio. Eso nos ayudará para dilucidar algunos vacíos que tiene el reglamento, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir en cumplimiento de esos aspectos, ¿sí? Y una de las cosas que les aconsejo también, antes que termine ya la sesión, es que debemos nosotros, en la parte de la ejecución, para poder cumplir con lo que es el tiempo, para poder cumplir con lo que es el costo, les aconsejo que evalúen el tema de sus rendimientos. Eso les va a ayudar muchísimo. Y más que de repente evaluarlos, trabajar de forma coordinada con residente, porque él es el que está ejecutando y él es el que tiene esa información directa, por decirlo, ¿no? De primera línea. Y ustedes van un poquito a monitorearles para ver si efectivamente lo está haciendo, porque el rendimiento, fíjense que a ustedes le va a dar estas pautas de saber si es que estamos bien
o estamos mal? ¿Estamos encaminando la obra hacia un buen recaudo o no? Porque sabemos que con el rendimiento usted trabaja los costos unitarios y por lo tanto presupuesto. Sabemos que con el rendimiento usted halla los plazos y por lo tanto el cronograma de su obra. Y que tiene un dato X. Se supone que en la ejecución debería cumplir el dato X, no un X menos 1, ¿no? Si es más 1 tal vez, pero no menos 1. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta si estás en un X menos 1 o un X más 1? Controlándolo. Y como supervisores tenemos esa injerencia de que si algo está mal, ustedes tomen las acciones que crean conveniente. Si usted dice, no, este personal te está perjudicando porque no te está llegando los rendimientos a pesar de lo que les estás indicando, a pesar de las oportunidades que les has dado, pues lo retiras. Porque así voy a seguir gastando más dinero en algo que no está contemplado y voy a necesitar más tiempo, del cual también es importante mencionarlo, que por rendimiento no te dan ampliación de plazo, por rendimiento no te dan más presupuesto, por si acaso. Entonces, lo único que nos queda aquí, tal cual nos han indicado las diversas normativas, es que usted haga su función de control, de detectar qué cosa está mal y de ajustar, porque usted tiene esa investidura, de poder mover piezas de tal forma que eso siga caminando, ¿no? Que eso siga yendo a buen recaudo, ¿sí? Entonces, básicamente por ahí es un poquito lo que debemos de nosotros concientizarnos, ¿ya? Para que las obras puedan terminar como recaudo y sobre todo, pues no defraudar, ¿no? Esa confianza que nos dan a nosotros los profesionales para poder cumplir ese objetivo de cristalizar esa obra y de, por lo tanto, ayudar a que esa obra, ¿no? En referencia a una edificación, a un puente, a un pavimento, pues cumple su objetivo, que es de mejorar calidad de vida. Concienticémonos en eso, ¿sí? Bueno, y con ello termino. Muchísimas gracias. Me quedo apenas unos, por ahí 10 minutos, algo menos, para poder escucharle sus preguntas. Nos dice, ¿cuál es la modalidad? Ya le leí, Miss Angelus nos dice, en función de la Contraloría y de qué manera realiza el control. Bueno, sabemos, a ver, la Contraloría tiene una función de, es el, digamos, aquel organismo que se va a encargar de todo lo que es el control, ¿no? En las obras, a todo nivel, ¿no? Hay un control previo, recurrente, ¿no? No entiendo mucho ese tema porque no es mi fortaleza, la parte de Contraloría, nunca he trabajado ahí tampoco, pero entiendo que los funcionarios que hacen este tipo de, por decir, seguimiento a las obras, van a ir a hacer ese control, ¿no? A verificar si realmente se está haciendo un buen uso de los recursos públicos, a verificar si es que realmente la obra se está llevando como dice tu expediente. Profesionales, son ingenieros, son abogados, ingenieros y abogados los que están ahí trabajando. Básicamente los que van a hacer las inspecciones son ingenieros civiles con experiencia. Entonces van a hacer toda esa verificación y si detectan que hay irregularidades, pues comienzan a hacer los hallazgos respectivos, ¿no? Y ustedes tendrán que responder porque eso se hace la entidad, ¿no? Y la entidad transmite al contratista para que pueda, pues, decir, ¿qué pasó aquí? Ya te están haciendo observaciones. Y esto lo pueden hacer en cualquier momento. Son inopinadas, ¿no? En cualquier momento pueden ir y hacer estas visitas. Lo malo es que también, como se trata de la parte pública, pues también he escuchado de algunos colegas que también pues hay el tema de corrupción, ¿no? Que me dan, ya no te hago menos, me das mi parte y ya te hago menos observaciones. Tampoco por levantar esas injerencias, pero lo he escuchado, ¿no? De algunos profesionales y eso tampoco. Yo creo que donde nos corresponda, tenemos que tratar de hacer bien las cosas, ¿no? Porque al final se pone en riesgo, ¿no? Se pone en tela de juicio, pues, la labor del profesional, ¿sí? Bien, nos dice también Eduardo, si en la modalidad, nos dice si en la modalidad de precios unitarios se cobra de acuerdo al metrado hecho en obra, ¿cómo se calcula el presupuesto en el expediente técnico? O sea, nosotros cuando hacemos un expediente técnico, Eduardo,
usted lo va a sacar para unas condiciones, por decirlo, iniciales, ¿no? Porque necesita saber cuánto se gastará en la obra, en qué tiempo se hará, qué es lo que voy a ejecutar, qué recursos también se van a emplear, entre otras cosas. O sea, usted tiene un diseño, como se está pensando ejecutar la obra. ¿Me entiende? Y te dan una contratación con un monto X y te dicen un plazo Y. Pero esto, si es que ese precio unitario puede modificarse. O sea, al final tú puedes gastar más de lo que planteaste en el contrato que hiciste con el contratista, podrás ejecutar menos o podrás gastar menos, no lo sabemos. Eso lo sabremos recién en la liquidación. Cuánto realmente costó esa obra, ¿no? Y cómo quedó finalmente con los aspectos, con respecto a los aspectos que nos decía el expediente. Pero usted tiene una base y esa base en precios unitarios se puede mover, eso se entiende así, ¿no? Se puede mover, puede gastar más, puede gastar menos, pero eso se va a resolver finalmente en la liquidación, ¿entiende? Lo cierto es que en los precios unitarios te pueden aprobar mayores metrados, menores metrados y también prestaciones adicionales. Uno de los requisitos para ser supervisor es ser, no es ningún requisito ser supervisor. A los supervisores, mejor dicho, para nosotros ocupar el cargo de supervisores, tenemos que tener un requisito que es tener el RNP, el Registro Nacional para Obras Públicas me refiero, ¿no? Debe de tener su RNP, Registro Nacional de Proveedores. Y donde va a sacar usted su RNP es como consultor, entendiéndose que ese consultor puede hacer labores de proyectista, o sea, de elaborar expedientes técnicos, o puede ser las labores de supervisar las obras, como todo lo que estamos observando, ¿sí? Bien, no sé si habrá otra consulta, chicos. ¿Alguna consulta más? Compartiré el material, nos dice. Eso ya fue entregado a la empresa, todo el material con las normas, incluso con lo que dice el Ministerio de Vivienda y todo, para que ustedes tengan su marco legal ya sido proporcionado a la empresa, ¿sí? Así que la gestión hay que hacerlo a través de ellos. Si no hubiera ninguna pregunta más, dijo RNP, no entendí. Ya, uno de los requisitos para hacer es tanto, más que todo la parte, en ambos, tanto como residente y supervisor, más que todo el supervisor, ¿no? Porque el supervisor lo contrata la entidad. En cambio, el residente lo contrata el contratista, ¿sí? Obviamente también la entidad fiscaliza en que este residente pues tenga los requisitos que declaró el contratista en su plantel, ¿no? Pero básicamente el que debe de tener aquí este requisito y de cumplirlo es el supervisor, no el inspector, porque el inspector ya es de planta y a ellos no se les pide, pero sí el supervisor, que es un externo. Entonces, uno de los requisitos para trabajar en la parte pública es tener tu RNP, siempre y cuando vayas a contratar con el Estado, porque todo el momento de ser supervisor, estás contratando con el Estado tus servicios de supervisión. ¿Entiendes? Entonces necesitas, si tú vas a vender algo al Estado, pues también tienes que tener tu RNP, pero de bienes. Si vas a brindar capacitaciones, también tu RNP de servicios, ¿no? Entonces, en lo que refiere al supervisor, debe de tener este RNP, que significa Registro Nacional de Proveedores. En la que tenga esta injerencia, puede contratar, es uno de los requisitos, ¿ya? Y tendrás que solicitarlo como consultor. El RNP como consultor significa que puede tener esta validez para poder elaborar un expediente técnico para una obra pública y también tendrá la injerencia de ejercer labores de supervisión. Y antes de
de pasar allá a retirarnos, quedan también invitados, se va a abrir un diplomado. No sé si los de la empresa tienen por la apertura, gracias por haber estado este momento aquí capacitándose, un poquito llenando esos espacios, porque ya saben ustedes que el conocimiento tiene poder y en la parte pública más aún. Chicos, lo mejor es deseo para cada uno de ustedes, éxitos en cada uno de sus proyectos y bendiciones.